Buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva reunión que damos comienzo a partir de este momento. Esperemos que te sumes junto con tu familia, también nos podés escuchar por la radio 106.5. Vamos a vivir un tiempo hermoso, una reunión especial que viviremos hoy con la cena de comunión y queremos que seas parte vos con tu familia. Le damos la bienvenida a todas las familias, a todos aquellos que nos están acompañando a través de las redes sociales. Hoy, como Clary nos compartía, la cena de comunión. Vamos a recordar a través del pan y de la copa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor pidiendo que Él tome el control, que Él dirija y allí no solo dirija, sino que también pueda hablarnos a lo largo de este encuentro que estamos compartiendo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir una reunión más a través de las redes sociales, a través de la radio. Damos gracias, Señor, por cada uno de aquellos que se están sumando y nos están acompañando. Creemos, Señor, que será un momento de gran bendición. Disponemos el corazón, disponemos la mente, Señor, y todo nuestro ser para honrar y bendecir tu nombre. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a bendecir y exaltar el nombre del Señor, disponiendo el corazón para que Él también pueda hablarnos en esta noche. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reinas con autoridad.
Creemos en su sacrificio, que a la muerte Él venció. Creemos que Él está vivo y Él vive otra vez. Creemos que nuestra fe sea más que cantos, que sea más que una emoción. Y en el tiempo de la prueba, creemos en Dios el Padre, creemos en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Creemos en su sacrificio, que a la muerte Él venció. Creemos que Él está vivo y Él viene otra vez. Él mostró su amor para la humanidad, en la cruz murió, nos dio libertad. El precio pagó con su gran poder. Creemos que la iglesia proclame su fe. El infierno no prevalecerá, porque Cristo nunca fallará. Creemos en Dios el Padre, creemos en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna, y en su Santo Espíritu. Creemos en su sacrificio, que a la muerte Él venció. Creemos que Él está vivo y Él viene otra vez. Amados hermanos, buenas noches. Una hermosa noche vamos a tener en el Señor, conmemorando una vez más la Cena del Señor, y la verdad que es un gusto, un privilegio poder compartir una meditación con ustedes. Y quería que vayan al libro de Gálatas, en el capítulo 6, a partir del versículo 1 al 10 en adelante, ¿sí? Y la palabra del Señor nos dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. Hermosa meditación donde el apóstol Pablo nos da una hermosa enseñanza de cómo nos tenemos que examinar nuestra propia conducta. Pablo aplica concretamente los principios de la vida guiada por el Espíritu Santo
y exhorta a los cristianos a ayudar a los que se encuentran en tentación, a examinarse a sí mismos y a no rendirse hasta obtener la cosecha de la vida eterna. Esa palabra de exhortar es como un llamado, lo llama a los cristianos a ayudar a los que se encuentran en tentación, ¿sí? A examinarse a sí mismo, uno mismo a examinarse y a no rendirse hasta obtener ese premio de la cosecha que es la vida eterna. Y en el versículo 7 y 9 nos hacemos una pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo cree que usted es Dios? Y primeramente, uno no puede ser engañado ni ser burlado por nadie. Dios no puede ser engañado y aún menos ser burlado por nadie. Por tanto, no debemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos justos con cada acción que hacemos. Y también de cumplir la ley, porque si no estaríamos siendo como los fariseos, aplicando una justicia. Pues Dios hará que el que se siembra para agradar en el Espíritu coseche la vida eterna. Y el que siembra para la carne cumpliendo la ley por sus propios mismos esfuerzos, coseche la destrucción. Por eso, a pesar de los sufrimientos, el que obra el bien según el Espíritu debe contemplar el último día de la cosecha y no desanimarse, porque nosotros los cristianos miramos toda la vida a través de la luz eterna. Y acá nos deja una enseñanza. A partir del primer versículo, ¿sí? Pablo nos hace una amonestación a los cristianos, a los miembros guiados por el Espíritu a corregir con humildad a los hermanos que han caído en la tentación. ¿Sí? Ese amonestar nos advierte, nos prevenir, advierte al hermano, ¿sí? Y también a nosotros mismos, ¿sí? Tengan cuidado, le dice Pablo, tengan cuidado ustedes de no caer en lo mismo. Así que Pablo nos da esa enseñanza a través de la palabra. El Señor nos enseña a través de su palabra, ¿sí? A que primeramente tenemos que advertir, a prevenir como cristianos a aquellos que han caído, ¿sí? En el lazo del pecado, ¿sí? También nos dice, exhortemos a las personas que por un momento se alejaron del Evangelio. Ese exhortar no es reprender, sino llamémonos nuevamente. Llámenlos a esos que se alejaron. Vuelvan a buscarlos, ¿sí? Anímenlos a que vuelvan al camino del Señor, ¿sí? Eso es algo maravilloso donde tenemos que cumplir como cristianos en estos tiempos. Animemos a los que han caído nuevamente a que consideren que en el tiempo cosecharán vida eterna. Si se acercan nuevamente, si vuelven a los caminos del Señor, ¿sí? También nos dicen en su palabra, en los versículos 2 y 3, para el que pertenece al Espíritu, la ley se condena, se convierte en la ley de Cristo. Los falsos maestros enseñaban de esa misma manera y se engañaban a sí mismos, obligando a que cumplan la ley, mientras que ellos no la cumplían. La carga de que el hermano o el prójimo ayudaría a sobrellevar, no debemos hablar solamente, sino practicar el amor. Practicar el amor por aquellos que realmente están pasando esos momentos de pecado, de que han sufrido caídas en estos tiempos. Porque son débiles, son personas, somos débiles. Por ahí la tentación puede llegar. Por eso en la palabra del Señor nos anima a que debemos siempre estar guiados por el Espíritu, fortalecernos a través de la palabra, mediante la oración, mediante la guía espiritual, ¿sí? Y buscar cada día agradar a Dios. También nos dice en los versículos 4 y 5, aconseja a no forzar la observancia de la palabra en otros como hicieron los falsos maestros, sino practicar el principio del amor, examinándonos primero nosotros mismos. Nos debemos examinar nosotros mismos. Y hay una pregunta,
¿Se autoexamina usted mismo antes de intervenir, de criticar o enseñar a los demás? ¿Nos hacemos un llamado de atención a nosotros mismos? ¿Me hago un autoexamen de cómo estoy yo caminando delante del Señor? ¿Lo estoy agradando en todas las cosas? Por eso, en la palabra nos enseña continuamente, practiquemos la hospitalidad con nosotros y examinémonos a la luz de la palabra. Cada uno se puede reflejar qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. El verdadero cristiano toma un compromiso con el Señor de cada día agradar a Dios, sea para bien. En el versículo 6 podemos ver la angustia de Pablo por los cristianos que se alejaron de sus enseñanzas. Debemos compartir con los hermanos de la congregación no solo las enseñanzas de los líderes, sino también nuestras vidas. ¿Cómo un hermano puede acercarse cada vez más a Cristo? Demostremos con nuestra propia vida, nuestra forma de vivir, de qué manera debemos conducirnos delante de Dios. El versículo 9 y 10, no debemos cansarnos de hacer el bien, en especialmente a los de la familia de la fe. No debemos de cansarnos de hacer el bien. Si tal vez pasamos por momentos difíciles, claro, como cualquiera lo puede pasar. Si no andamos bien en ciertas situaciones, nosotros realmente no nos cansemos de hacer el bien. Por eso Dios trata con cada uno en su particular, en su forma, de seguir haciendo el bien. Por más difícil que mi vida esté atravesando, por más dificultad, por más sufrimiento, no importa. Debo hacer el bien con el prójimo. Y también hay una pregunta. ¿Hay algún hermano a quien deba ayudar mediante la oración, la estimulación o las cosas materiales? Piense también en la forma de ayudarlo concretamente. Busque la guía de Dios, ore para ver de qué forma podemos ayudar a ese hermano. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Yo no me quiero conformar. He probado y quiero más.
habíamos anunciado, en esta noche tenemos la posibilidad de compartir una vez más la cena de comunión. El pan, la copa, símbolos que nos recuerdan lo que Cristo hizo en la cruz, pero que también avivan la llama de la esperanza, de que Cristo viene a buscar a su iglesia. Acompañadme y vamos a darle lectura a un texto en la Biblia, allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, dice el texto bíblico: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, dice allí el texto, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Un texto donde Pablo tiene que instruir a la iglesia en Corinto, una iglesia en la cual había ciertos desórdenes al momento de participar de la cena de comunión. Junto con el bautismo en agua, la cena del Señor son dos ordenanzas establecidas por Jesús. Pablo allí lo cita y lo leíamos recién: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y allí Pablo instruye acerca de cómo debe ser este momento tan solemne, este momento tan importante. ¿Por qué es importante? Porque justamente es un memorial, un recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero no solo esto, esta cena tiene como propósito también recordar y avivar en nosotros la llama de la esperanza, el anhelo por saber que el Señor viene, que Jesús viene por su iglesia. Allí dice el texto: hasta que Él venga. Es un recordatorio. Cada vez que participamos del pan, de la copa, son símbolos que nos recuerdan lo que Jesús atravesó en aquella cruz por cada uno de nosotros. Ahora, en la iglesia de Corinto había ciertos desórdenes. Pablo comienza allí a partir del verso 17, dice: anunciarles, esto que tengo que escribir ahora no es lo más agradable. Ustedes no se reúnen para disfrutar de lo mejor, sino porque sacan lo peor de ustedes. Era habitual en la iglesia en Corinto que se celebraran una especie de ágape, de lo que hoy llamaríamos un social, donde la gente traía cada uno para comer. Pero había tal separación, tales divisiones entre ellos, había tales desacuerdos, que había quienes tenían alimentos y quienes no. Y los que tenían no compartían con los otros. Tampoco se esperaban al momento de participar de esa cena. Y en ese ámbito de esa cena, de ese social, se tomaba un momento aparte, y allí se tomaba el pan y la copa, y se celebraba, se recordaba lo que hoy nosotros estamos compartiendo. El pan, símbolo del cuerpo del Señor; la copa de vino, símbolo de la sangre derramada por Jesús. Se tomaba este momento y allí se recordaba, en memoria del Señor se participaba de esos símbolos. Ahora había desórdenes y Pablo tiene que instruir a la iglesia. Y allí Pablo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, a ver qué es lo que está haciendo al momento de participar, para que no coma y beba juicio. Y porque aquel que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué entendemos por esto? No tiene que ver con que haya o no haya pecado. Obviamente que nuestra comunión con el Señor tiene que estar en perfecto estado, más allá de que participemos o no de la cena de comunión. La Biblia nos enseña que si hemos pecado, debemos arrepentirnos
Y si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora bien, ¿en qué consiste esto de no comer o no participar de la cena del Señor, la cena de comunión, y hacerlo de una manera que sea digna? Bueno, aquel que no puede discernir, que espiritualmente no puede entender que el pan simboliza y representa el cuerpo del Señor, que la copa representa el símbolo, es la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Ese vino que está allí simboliza aquella sangre vertida en la cruz, sangre que quitó de una vez y para siempre todos nuestros pecados. Si no puedo discernir espiritualmente, si no hay un entendimiento no natural, no tiene que ver con una comprensión intelectual, sino que un discernimiento espiritual que viene dado por el Espíritu Santo. Si no puedo discernir esto, la Biblia me dice que como, si yo participo sin discernir, como y bebo juicio para mí, porque lo estoy tomando como simplemente lo que es un trozo de pan y una copa de vino. Si bien estos elementos no se transforman ni en el cuerpo ni en la sangre del Señor, son símbolos que nos recuerdan lo que Jesús hizo en la cruz. Dicho esto, Pablo instruye y lo ha recibido de parte del Señor, de Jesús mismo, y él lo comparte a la iglesia y él instruye así. Y tomó pan, Pablo recuerda aquella última cena de Jesús, toma el pan, lo parte en señal de cómo sería partido su cuerpo, pero también ese partir tiene que ver con prepararlo para poder compartirlo con sus discípulos, para que todos sean partícipes de ese pan. Aquí ya tenemos el pan partido, se ha preparado, como seguramente lo debes tener tú en casa, y si no, te invitamos que en este momento, con toda reverencia, puedas partir ese pan, conforme a los integrantes de la familia que van a participar en esta hora, puedas tener el pan preparado para que todos puedan tomar y ser parte. Partió el pan, dio gracias. ¿Cuánto para agradecer al Señor? Dio gracias. Y le dijo a sus discípulos, tomen, coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes. Vamos a participar del pan en esta hora. Luego de dar gracias, Jesús allí les dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto. Participemos del pan. Y luego de haber cenado, Jesús toma la copa y le dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús está estableciendo un nuevo pacto. A diferencia de lo que era el antiguo pacto, donde la sangre cubría pero no quitaba, este pacto, por medio de la sangre de Cristo Jesús, quita el pecado. Juan el Bautista, cuando lo ve venir a Jesús, me remonto a una expresión que él quedó plasmada allí en el Evangelio de Juan. Juan capta estas palabras del Bautista y dice, Juan el Bautista cuando lo ve venir a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios, que aquí viene lo importante, que quita el pecado del mundo. Ya Juan está dándonos a entender en qué iba a consistir la obra de Jesús. Él no era como aquellos corderos, como aquellos animales que eran sacrificados en el antiguo pacto, que cubrían el pecado. Juan está hablando y dice de Jesús. He aquí el que va a quitar el pecado de una vez y para siempre. Y al participar de esta copa, estamos recordando lo que Jesús hizo a nuestro favor. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Vamos a participar en este momento de la copa, dando gracias al Señor y recordando que lo hacemos en memoria del Señor. Puedes participar. Gracias te damos. Gracias, Jesús, Gracias por este te damos, momento. Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque nos diste la Puedes eres tú, posibilidad, Padre. Señor, de poder disfrutar este momento. Oh, sí, Padre. Señor. Dándote las gracias por lo que hiciste en la Gracias, cruz por Jesús. cada uno de nosotros, Señor.
porque sin ser Oh, bendito eres tú, merecedores, tu Jesús. gracia, Señor, tu amor nos rescató. Amén. Diste tu vida por nosotros, Sí, Señor. Señor. Muchas Y gracias. te damos gracias, Padre, por ese amor tan Amén. grande, Padre, Aleluya. que estuvo, Señor, siendo derramado sobre nosotros, Señor. Gracias por dar tu Sí, vida en la Jesús, cruz, gracias. Señor. Pero también, como Oh, bendito eres, escuchamos aleluya. recién, Señor, y cada día estamos expectantes, Oh, Señor, que bendito tú eres vuelvas tú, a buscarnos Jesús. en la esperanza. Esto nos recuerda, Señor, lo que tú hiciste, Aleluya. pero también nos alienta a estar esperanzados en que tú vienes pronto a Amén. buscarnos, Sí, Señor. Señor. Queremos estar preparados, Sí, Señor, Padre, en el anhelamos nombre ese de momento. Jesús. Cuando tú vengas a buscarnos, Señor, Aleluya. aquí estamos, Señor, bendito Bendito es tu Rey. nombre. Lo esperamos con gozo, con En alegría el nombre ese de momento, Jesús. Señor, como si fuera ahora, como si fuera dentro de un rato, Gloria a tu Señor, como si santo y fuera maravilloso mañana, nombre. Señor, cada día. Señor, caminamos y Amén. creemos, nuestra esperanza está puesta en Oh, ti, sí, Señor. Señor, en el nombre de Bendito Jesús. Dios, gracias te damos por este momento, por tu amor, Amén. Señor, por En tu el nombre de misericordia. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Gracias, Señor, por este momento. Gloria a tu Amén, nombre. Jesús. Amén. Y amén. Gloria amén. a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda
Así eres tú, así eres tú. Agradecemos al Señor una vez más porque tenemos esta oportunidad de compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de la radio. Damos gracias a Dios por estos medios y bueno, juntos queremos compartir una hermosa reunión como la que estamos viviendo, y ahora vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios y a disponer el corazón para que Dios nos hable. Hemos oído en este último tiempo muchos mensajes que nos anuncian y nuevamente reafirman lo que nos dice la Biblia, de que el Señor viene pronto. La pregunta que yo quiero compartir en este momento es: ¿qué hallará el Señor cuando vuelva? Y vamos a ir a un texto que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, verso 22. Nos dice el texto: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esa voz griega del arameo maranata, el Señor viene, Cristo viene. Y Pablo allí casi está firmando esta carta con estas palabras. El que no ama al Señor sea anatema. Esa palabra es maldito. Pero afirma el apóstol Pablo: el Señor viene. Mucho de lo que tenemos en la Biblia, o gran parte de lo que tenemos en la Biblia, también habla de una revelación hacia el futuro, es decir, lo que tenemos por delante, cosas que todavía no han acontecido. Y lo hermoso es que lo que conocemos por la palabra de Dios respecto de nuestro futuro afecta nuestro presente, cómo nos conducimos hacia aquello que estamos esperando. Y justamente esta es la palabra clave: esperanza. Cristo viene y allí está puesta nuestra esperanza. Ahora, ¿qué encontrará el Señor cuando Él vuelva? Y quiero a lo largo de este mensaje abordar 3 aspectos de nuestra vida para que podamos examinarlos, y en esos aspectos, en esas áreas, ¿qué hallará el Señor en ti y en mí cuando Él vuelva? De lo primero que quiero compartirte es de nuestra fe individual. La carta a los Hebreos, capítulo 11, nos dice la palabra de Dios en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El primer concepto, la primera verdad que tenemos que asumir, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que saber que cuando nos acercamos a Él, Él es galardonador, otorga un premio, otorga una recompensa a aquellos que le buscan. Yo debo creer que Él está. Sin fe es imposible agradarle. En el contexto de la necesidad de orar siempre y no desmayar, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, nos ofrece una hermosa parábola compartida por el Señor. Aquella viuda que buscaba y reclamaba justicia ante el juez injusto. Dice el texto que lo hacía cada día y le importunaba cada día, esperando que su causa sea resuelta. El juez, pasado el tiempo, después de ver que esta mujer le ha importunado tanto, da respuesta. Pero quiero citar cómo Jesús cierra ante sus oyentes esta parábola. Dice el verso 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Justamente esta es la pregunta que quiero tomar para que nos podamos hacer. Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en tu vida? ¿Hallará fe en mi vida? Lo primero que estamos revisando es nuestra fe individual. ¿Qué hallará respecto a esto el Señor cuando vuelva? ¿Hallará fe en nuestra vida? ¿Nos hallará creyendo aún en sus promesas, perseverando? Esta parábola habla de esto, de la perseverancia, la necesidad de orar y no desmayar. Muchos, con todo lo que estamos viviendo, y no solo a través de la pandemia, ya lo que venimos viviendo en el último tiempo, pareciera ser que la fe ha decaído, que en su corazón se han anidado otras cosas y tomaron la decisión de creer en cuántas cosas en lugar de poner su confianza en Cristo.
La palabra nos alienta y es una pregunta que debemos hacernos. ¿Hallará fe el Señor en tu vida, en mi vida, cuando Él vuelva? Pidámosle al Señor que Él aumente nuestra fe. Pidámosle que Él nos ayude a perseverar en esa fe. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 23. En el contexto de la reconciliación que hemos recibido por medio de Cristo, dice verso 22 y 23, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Dice la parte A de este verso. Escuche bien. Si en verdad permanecen fundados, nuevamente la palabra permanecer. ¿Y de qué manera permanecemos? Firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Muchos tal vez se han movido de esa esperanza y tal vez por lo que acontece, por la maldad, por las pruebas, las mismas luchas, la injusticia que vemos, han decidido no creer más en el Señor y toman parte o justicia por mano propia y viven de acuerdo a sus preceptos humanistas. Pero la palabra de Dios nos alienta a permanecer firmes, fundados, firmes sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Es un aliciente para nosotros. La palabra nos exhorta y nos alienta a permanecer en esa fe. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Miren qué nos dice en el verso 5. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Fíjate la responsabilidad que Pablo transmite a la iglesia. Cada uno examínese a sí mismo si está o no está en la fe. Pruébese a sí mismo, o no se van a dar cuenta si están o no, si Cristo está o no en ustedes. La manera a que no nos daremos cuenta es si es que estamos reprobados. Puedo ver que el Señor, entender y creer y sentir que el Señor está conmigo, que estoy permaneciendo en la fe. No puedo engañarme a mí mismo. Tengo la palabra que me examina y cuando esa luz se prende, disipa toda mentira, disipa toda oscuridad. Hallará fe en tu vida, en mi vida, cuando el Señor vuelva. Y que esa fe que el Señor encuentre sea aquella fe que tenía Timoteo, cuando Pablo le escribe en su segunda carta a este hijo en la fe llamado Timoteo, capítulo 1, verso 5, le habla de una fe no fingida que hay en él. Una fe no fingida que había venido también, había estado en su mamá y en su abuela. Y Pablo podía ver este fruto, ¿no? Cómo había madurado en la vida de Timoteo. Una fe no fingida. Perseverar en esa fe. Hallará fe el Señor en tu vida, en mi vida, cuando Él vuelva. Lo segundo que tengo para compartirte y para que podamos examinarnos es el servicio al Señor. Y para ello quisiera ir al capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Allí Jesús está enseñando no solo las señales de su venida, lo podemos ver en Mateo 24, verso 44. Él le dice lo siguiente a sus discípulos: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En este contexto del capítulo 24, donde se presentan las señales, la venida del Señor, allí hay un imperativo para cada uno de nosotros y está ilustrado desde 3 ámbitos distintos. Vamos a encontrar que el texto nos habla de una casa y un padre de familia, nos habla de una boda donde hay un esposo que viene
y un cortejo de 10 vírgenes que tienen que estar esperando y aguardando la venida. Y también nos muestra el ámbito de una especie de negocio comercial, donde un señor se va lejos y reparte talentos entre 3 de sus siervos. Estas 3 parábolas tienen mucha similitud, al punto que el tema central de cada una de ellas es el mismo. Todas tienen la misma trama, en todas hay un personaje central donde Jesús está retratando a sí mismo en ese personaje central, tanto en el padre de familia, tanto en el esposo que viene para desposar a la novia, como en aquel señor que se va y ha de venir para que sus siervos rindan cuentas de los talentos que se les habían ofrecido. En cada parábola pareciera que el personaje, por lo que nos dice el texto, llega un poco más tarde de lo esperado. Mira, el verso 48 del capítulo 24 dice: y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer. Verso anterior: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir. Aquí estamos hablando de esa enseñanza donde está el padre de familia que deja un mayordomo a cuidar todos los bienes de su casa. Pero mirad qué dice el capítulo 25 en el contexto de la parábola allí de las 10 vírgenes. Verso 5: y tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron. Y también lo podemos ver en el verso 19 del capítulo 25, aquí en la parábola de los talentos. Después de mucho tiempo, el Señor vino, de aquellos siervos vino y arregló cuentas con ellos. En las 3 parábolas parece que ese personaje central está demorando. Y quiero traer esto a nuestros tiempos. Para muchos, que el Señor no haya venido ya es una señal de tardanza. Y algunos dicen: ¿cómo es que el Señor deja que pasemos todo esto? Quien habla así quizás no esté comprendiendo la totalidad de lo que Dios quiere hablar y aún cómo es el Señor. Este mismo planteo se lo han hecho a Pedro y Pedro lo responde en una de sus epístolas. No es que el Señor se tarde, sino que Él retiene la venida, porque allí vemos el amor que tiene el Señor y Él quiere que muchos más procedan al arrepentimiento. Ahora, esto no va a acontecer si tú y yo no anunciamos quizás el mensaje que tenemos que anunciar. Quizás estamos dando un mensaje que no está alineado a los tiempos que corren, no está alineado al contexto que nos muestra la Biblia. Y somos llamados, amados hermanos, a anunciar ese mensaje de salvación. Porque no es que el Señor se ha olvidado de lo que Él ha dicho, no es que Él se ha olvidado de que su venida no está pronta, sino que el mismo texto nos dice: Él detiene todo esto para que no acontezca, porque en Él vemos su misericordia y su gran amor para con el ser humano, para que más sean los que procedan al arrepentimiento. Estos 3 personajes allí que vemos en la Biblia, en esas 3 parábolas, vieron que el Señor, que el padre de familia, que el amo se tardaba en venir. Y el punto es: ¿qué hicieron en esa tardanza? Y allí estamos tú y yo. ¿Qué hacemos mientras tanto el Señor viene? Para muchos, tal vez la verdadera prueba no es lo que hacemos si pensamos que el retorno de Cristo será pronto, sino lo que hacemos si creemos que Él no va a venir. Tal vez dudamos en nuestro corazón y decimos: bueno, falta mucho. ¿Y qué hago entonces? Ahora, qué hermoso es poder estar motivado no porque Él venga pronto, sino por el solo hecho de que Cristo viene a buscar a los suyos. En estas parábolas que estamos viendo se retratan 2 clases de personas. Los sabios, por un lado, que tienen una misma virtud: fidelidad. Esto fue lo que pudieron demostrar: confiabilidad ante la demora de la llegada de su Señor. Y la recompensa de esto fue doble. Por un lado, ver a su Señor, pero por el otro lado, ser promovidos a una responsabilidad mayor. Pero la otra clase de personajes que vemos en estas 3 parábolas son los necios. Son aquellos que
no oyendo, no haciendo caso de lo que su Señor había hecho, y aún especulando con la venida del Señor, hicieron a su gusto. Uno de ellos fue más allá, maltratando, dice allí el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que ese siervo dijo: mi Señor tarda en venir, y comenzó a maltratar a aquellos que tenía a su cargo. Pero los otros dos, tanto en la parábola de las 10 vírgenes como en la de los talentos, hallamos a aquellos que son imprudentes por pecados de omisión, es decir, son sus deberes descuidados. Recuerda aquellas 5 vírgenes, las imprudentes, las insensatas, saben que tienen que tener la provisión de aceite adicional, sin embargo descuidan este trabajo. Aquel que se le había otorgado un talento sabe cómo es su Señor, sabe la dureza de su Señor, sabe cómo es respecto de los negocios, pero no hace, descuida sus deberes. Ahí podemos ver los pecados de omisión, cuando dejamos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y hay un llamado de atención, porque quienes actúan de esta manera, la palabra allí los está incluyendo en ese grupo de los necios. Hay algo que me pregunto y algo que me permite ver la palabra y que quiero compartirlo contigo en este momento. ¿Por qué son poco confiables? ¿Sabes que la parábola de los talentos nos muestra algo más profundo todavía? Que esa falta de confiabilidad tenía que ver también con una falta de relación. Te lo digo en otras palabras. Este hombre no conocía cómo era su Señor. Mira que dice Mateo 25, verso 24. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sabes qué está diciéndonos allí la palabra? ¿Creías que me conocías? Si hubiera sido así, si es que tú me conocías como crees que me conoces, si tú crees que sabes lo que yo hubiese hecho, ¿por qué no lo hiciste? Indudablemente, este siervo no conocía a su Señor. Creía que lo conocía. Y por cuanto creía que él era de determinada manera, especuló con lo que el Señor le había dado, con lo que su amo le había dado, y fue y lo escondió. ¿Cuántos de nosotros tal vez vivimos de esta manera? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos movemos por lo que creemos que Él es? Alguien dijo: queremos ser más buenos que Dios. Y nos justificamos nuestros pecados, justificamos los pecados ajenos, diciendo: bueno, pero Dios sabe, Dios conoce, Dios es misericordioso y amplio en perdonar. No quiero que el Señor tenga que responderme como le respondió a este siervo malo y negligente. Si sabías, ¿por qué no hiciste? ¿Será que tenemos una idea distorsionada de cómo es Dios? Y lo hemos corrido del centro y nos hemos puesto nosotros al centro. Y el Señor está allí como quien ayuda, como quien es como si fuese un auxilio solamente. Pero no es nuestra vida, no es el centro, no es el todo en nosotros. Qué llamado de atención el que este amo le hace a su siervo. Eres malo y negligente porque sabías, o al menos creías que me conocías. Indudablemente no le conocía lo suficiente, pues no hizo conforme a lo que tenía que hacer. Hallará el Señor cuando venga hombres y mujeres, hijos suyos, que les sirvan sabiamente, que estén comprometidos con Él. Por último, no solo aquí se habla de cantidad, sino también el Señor espera un servicio de calidad. Bueno, todo es como para el Señor, precisamente como porque es para Él,
debemos hacerlo de la mejor manera. Pablo en ese contexto escribe a los Corintios capítulo 3, versos 12 y 13, cuando habla de cómo edificamos nuestra vida. Y cada uno tiene para elegir oro, plata, metales preciosos, madera, heno, hojarasca. Claramente dos grupos de materiales tan distintos unos de otros. Unos preciosos, costosos, duraderos. Otros fáciles de conseguir, de poco valor, pero poco duraderos. Y eso habla de calidad. Y el que construye de una manera o de otra, pero todo va a ser probado. Y el resultado de la prueba es lo que traerá, lo que quede después de la prueba. Allí será lo que habilite o no nuestra recompensa delante del Señor. Esto habla de calidad, de servicio. ¿Es un servicio de madera, heno, hojarasca? ¿O escogemos servir construyendo sobre oro, plata o metales preciosos? Te hallará a ti y a mí sirviéndole a Él con responsabilidad cuando Él venga. El último aspecto que quiero abordar en esta hora es: hallará en ti y en mí santidad cuando el Señor venga. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es santo y no hay pecado en Él, no hay mancha alguna. Y algunos quieren ser justificados ahora y reciben la palabra y leen: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice allí Romanos 5, verso 1. Pero quieren ser santificados después. Mire, hay un texto que quisiera compartir con usted en Primera de Juan, capítulo 3. Dice el verso 2: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Claramente la Biblia nos está mostrando que hay un grado de santidad que alcanzaremos. Esa santidad final, perfecta, la alcanzaremos cuando estemos con el Señor. Pero mire lo que sigue diciendo Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza, usted y yo esperamos llegar a ese punto, donde estemos con el Señor, donde allí ya Él quite todo vestigio de aquello que no corresponde en nuestra vida, y le veamos, digamos, tal como Él es. Pero mire lo que dice el verso que sigue. Y todo aquel que tiene esta esperanza, usted la tiene, yo la tengo, mire lo que continúa. En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces lo de soy justificado hoy, pero me santifico el día de mañana, esa expresión no cuenta para un hijo de Dios, porque tengo esa esperanza de estar con Cristo. Hoy camino en un camino de santidad progresiva. La palabra de Dios, como es agua que limpia, va allí confrontando aspectos de nuestra vida que han de ser tratados, pecados en nuestra vida que quedan al descubierto cuando la luz de su palabra se enciende sobre nuestra vida. El Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón y irremediablemente la decisión a tomar es abandonar ese pecado. Y allí nos vamos santificando y se cumple esta palabra, se purifica alguien, va allí creciendo en esa santificación personal. ¿Qué hallará el Señor cuando venga? ¿Te hallará a ti y a mí en ese camino? O quizás hallará a alguien que lo ha abandonado y lejos de buscar santificarse, se ha adormecido y ya ha dado riendas sueltas al pecado en su vida. Sé que esto suena un tanto fuerte, pero el Señor espera una iglesia santa. Y hay cualidades de la santidad en ese hecho de ver a Jesús. Quiero simplemente citar algunas expresiones que tienen que ver con santidad: en la sobriedad, fidelidad, moderación, paciencia, sinceridad, obediencia, diligencia, pureza, piedad, amor fraternal. Todas son cualidades de esa santidad. Me gusta cuando vamos a la Biblia, porque en la Biblia presenta a la iglesia, a los creyentes, como una novia que está a la espera
del esposo, del novio. En el Nuevo Testamento esta metáfora es tan preciosa y con una riqueza para nuestra vida, pero tan profunda. Y allí Cristo en su primera venida toma el compromiso con la novia, pero todavía no la ha desposado, no se ha unido, las bodas no se han llevado a cabo. Lo podemos ver en Apocalipsis 19:9, que esto queda reservado para luego de su segunda venida. Dice el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estamos a la espera. El esposo ha de venir y ha de tomar a su esposa, ha de tomar a la iglesia, a Cristo, y se han de unir y se ha de consumar y celebrar esa boda. Ahora, esta metáfora de la novia la podemos ver tanto negativamente como positivamente. El costado negativo lo ofrece la infidelidad de la novia en ese estado de compromiso ante el esposo con el cual se ha comprometido. Cuando interfiere un tercero en una relación, esto es adulterio. Y sabes que durante ese compromiso, si esto acontecía, esto era causal de divorcio. ¿Recordás lo que le sucede a María? Que cuando ella queda embarazada por obra del Espíritu Santo, había quienes la difamaban, como que ella había entrado en una relación de este tipo. Y allí, si José hubiese obrado naturalmente, podría haberla dejado, pero allí interviene el ángel para que no tenga temor en recibir a María. Ahora, esto que vemos, ese ejemplo bíblico, esto también nos alienta a nosotros para prepararnos. Y para prepararse en ese matrimonio debemos preservar nuestra propia virginidad. Una palabra que ha caído en desuso dentro de nuestra cultura. Pero ¿sabes qué? Cuán importante es que la futura esposa se guarde para su futuro esposo. Y mira, te lo quiero compartir a la luz de la Biblia, lo importante que es. Segunda carta de a los Corintios, capítulo 11, verso 2, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, pero os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La futura esposa se guarda para el futuro esposo. Hoy, en el ámbito natural, hoy en una relación entre un hombre y una mujer, inician un noviazgo y lejos de esperar y preservarse, lo más común es vamos a probar antes a ver si la cosa resulta, no sea que luego nos casemos y la cosa no funcione. Nos demos cuenta que no estamos hechos el uno para el otro. Hay una idea tan distorsionada de lo que es el amor, de lo que es la pureza, de lo que es esperar, de lo que es guardarse. Pero trasladamos esto a lo espiritual en nuestra vida. El Señor nos ha allí desposado, pero esa boda todavía no fue consumada. Estamos en ese compromiso con el amado que viene para que esa boda se consume. Ahora, tú y yo, ¿cómo nos mantenemos aguardando en ese estado de virginidad espiritual, no adulterando nuestro corazón, no adulterando nuestra confianza, no adulterando nuestra vida, permitiéndonos que en nuestra mente, en nuestro corazón, cuántas otras cosas ocupen lugar? El esposo se guarda para su futura esposa. La esposa se guarda para su futuro esposo. Esto es mutuo. Cristo se preserva para ti. Podemos preservarnos para el Señor. Positivamente, la esposa se preocupa por su apariencia durante el casamiento. Aquellos que han estado en una celebración de bodas, pregúntele a una mujer que se casa cómo se preocupa y cómo está allí con los detalles de su vestido. No es casual escoger un vestido blanco, señal de pureza. Hay toda una implicancia detrás. Y sabes que hasta en la Biblia nos habla de esto.
Les he estado mostrando, es un testimonio, yo muestro que me he guardado, le está diciendo la novia que entra de blanco, me he guardado en pureza para ti. No he tomado decisiones apresuradas en mi vida. Mi corazón solo te va a pertenecer a ti. Y mire qué interesante, así como la novia se preocupa por su apariencia, la iglesia querrá hacer lo que Cristo quiere para ella en aquel día. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta cómo se prepara? La iglesia querrá hacer lo que Cristo quiere para ella en aquel día. Tanto sus vestiduras como en su semblante. Apocalipsis 19. Leíamos el verso 9, pero quiero leerte versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Allí hay dos expresiones, se le ha concedido y se ha preparado. Sabes que la vestidura puede ser un regalo, pero hay que ponérsela para la boda. Se le concedió, pero ella se preparó. Hay una parábola que describe esto. Allí en Mateo 22, Jesús habla justamente de los convidados a las bodas. Pero hubo quienes en su arrogancia no se vistieron de la manera correcta para la ocasión y fueron echados fuera. El Señor nos ha concedido, pero tú y yo tenemos que prepararnos como se prepara aquella novia que se ocupa para estar lista y preparada para el encuentro de su Señor. Nos hallará en santidad el Señor cuando Él venga. Cierro con este texto, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, nos dice la palabra, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué hallará el Señor cuando Él venga? ¿Nos encontrará con fe? ¿Nos encontrará en ese ámbito de servicio? ¿Nos encontrará en santidad? Vamos a orar. Padre Celestial, quiero darte gracias porque tu palabra escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Separa toda emoción y llega a lo más profundo de nuestro espíritu. Y allí nos hablas. Y Señor, y es tu espíritu el que escudriña nuestro corazón. Y nos hacemos esta pregunta, ¿qué hallarás en mí cuando tú vengas? Y la respuesta la compartíamos a lo largo de este mensaje. Quiero que halles en mí un hombre de fe, una mujer de fe, un joven, un adulto, un anciano, un niño con fe, que no ha descuidado, que no ha dejado de creer en ti, que su confianza sigue estando puesta en ti, Señor. Aún aunque todo lo que suceda a nuestro alrededor allí intente apagar la fe, esos dardos de fuego que son arrojados intentan apagar la fe de muchos. Señor, queremos permanecer en esa fe no fingida. Señor, ayúdanos a poder examinarnos y, Señor, y quitar todo aquello que se ha vuelto como incredulidad en nosotros, que nos lleva, Señor, a vivir de una manera tal vez escéptica, tal vez dejando de creer que tus promesas siguen siendo fieles, que tú permaneces fiel a tu palabra, que tú no has cambiado, que eres el mismo. Somos más que agradecidos a Dios por esta hermosa reunión que pudimos compartir a través de las redes. Damos gracias por su palabra, por su ministración. Confiamos que el Señor seguirá trabajando mucho más en cada uno de nosotros.
Damos gracias por tu vida y seguimos orando los unos por los otros. Si tenés alguna petición, alguna necesidad, algún pedido de oración que quieras acercarnos, aquí al pie de la pantalla tenés un celular a través del cual te podés contactar. También nos seguís a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Nos encontrás como Iglesia El Faro Carlos Casares y podés sintonizar la radio FM 106.5 si vivís aquí en Casares y en los alrededores. Será hasta un próximo encuentro a través de las redes sociales. Que Dios bendiga tu vida mucho más.